de Lorenzo González Casa, él es arquitecto, profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar y además es investigador y urbanista. Pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar un trabajo, un micro que preparó nuestra compañera Daniela Pérez, periodista y productora de Éxitos 99.9 FM. Hoy nos detenemos en un punto estratégico del mapa de Caracas, Bellomonte. Para cantarte a ti puse al arpa. Una urbanización de clase media estratégicamente ubicada en el centro geográfico de la ciudad, aunque alejada de su centro histórico. Para cantarte a ti. Forma parte del importante distrito financiero, comercial y turístico de Sabana Grande, junto con San Antonio y Las Delicias. Su límite con la urbanización Colinas de Bellomonte, perteneciente al municipio Baruta del estado Miranda, está marcado por el conocido Puente Los Gemelos. Su nombre evoca la belleza natural que una vez caracterizó esta zona, ubicada en una posición privilegiada al pie del Ávila y con vistas panorámicas del valle. Bellomonte, hoy un enclave residencial y comercial estratégico en Caracas, fue originalmente una zona rural. Su transformación como urbanización planificada comenzó a principios del siglo XX. Y como suele ocurrir, una zona con mucha historia. Así que la bienvenida a nuestro invitado a esta hora, Lorenzo González Casa, arquitecto, profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar, investigador y urbanista. Lorenzo, un gran placer recibirle. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias de estar de nuevo con ustedes. Así es. Encantado nosotros también. Bueno, decíamos en el micro, decía nuestra compañera Daniela Pérez, que esta fue una urbanización que se empezó a planificar a principios del siglo XX. ¿Qué tiene de característico Bellomonte o de importante dentro de lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad? Bueno, evidentemente una de las cosas que siempre fue difícil en esta ciudad fue eso que se puede llamar la conquista del sur. Es decir, cómo vencer el límite que establecía el río Guaire y para ello se habían hecho algunos puentes, se pudiera decir, de carácter artesanal, pero realmente esta urbanización Bellomonte y Colinas de Bellomonte, que correspondía pues a una hacienda ubicada desde la avenida Casanova hasta Las Colinas, haciendas de caña, venían funcionando como conjunto, pero no como área urbana. Entonces, ahí estaría uno de los grandes temas a ser desarrollado, es cómo ocupar esos terrenos y además de todo, terrenos en pendiente. No era poco el reto. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cómo le hicieron frente a todo ese reto, arquitecto? En todo caso, ¿qué ventajas tenía esa zona para ese momento? Bueno, en realidad, alguno se puede preguntar a quién se le podía ocurrir urbanizar esas montañas, quedando todavía terrenos bastante llanos en el Valle de Caracas. Ajá. Pues bueno, esto se le ocurrió a un promotor con una gran intuición sobre el mercado inmobiliario, que era Inocente Palacios, descendiente, por cierto, de la familia de Simón Bolívar y también de Ezequiel Zamora, ¿no? Entonces, Palacios, que además era político, músico, académico y sobre todo ahora urbanizador, fue y además miembro de la destacado miembro de la generación del 28, donde había además estado preso en Palenque, en el estado Guárico, inventa pues esta idea de ocupación de terrenos que la familia Casanova, los propietarios, ya habían empezado a urbanizar en la zona llana. Entonces, pero la idea era, bueno, cómo ocupar esos terrenos, y se inicia con el lema una terraza sobre el Ávila. Ahí responde parcialmente la pregunta que hacía. Claro. Es decir, cuáles son las ventajas comparativas de ubicarse en ese lugar, en esa serie de colinas que miran sobre el norte. Eso es una orientación privilegiada en arquitectura, la mejor iluminación posible, y además de eso, por supuesto, viendo sobre el desarrollo de la ciudad y el cerro, el Ávila. Claro. Entonces, ahí se inicia esta aventura con la familia Casanova, que eran, como les digo, los propietarios de los terrenos a ambos lados, ambas márgenes del río Guaire. Y supongo que la avenida Casanova es en honor a esa familia. Correcto. Que no tiene nada que ver con
con el mítico Playboy del Renacimiento en Venecia. No tiene nada que ver con ese Casanova, es otro. Bueno, a lo mejor sí, no estoy metiendo aquí en la historia de la familia como si tienen que ver, pero bueno, en principio por la familia Casanova. Ahora, ¿se desarrolló simultáneamente Bellomonte y Colinas de Bellomonte o no? ¿Se hizo primero la parte, digamos, norte del río y luego se cruzó el puente y se fue desarrollando más el sur? Correcto, allí lo que se hace, allí es donde estaba la hacienda, en la zona donde está la avenida Casanova actualmente, donde estaba la hacienda original, que fue la que visitó Humboldt, hacia 1700, creo que 98, 99. Y entonces se desarrolla eso y también lo que va a ser la avenida principal de Bellomonte. Es decir, esta zona ya empezaba a estar desarrollada, se había creado un puente, al principio un puente colgante, que va a servir para los desarrollos de esta zona y de las Mercedes. Entonces ahí empiezan a ocurrir estas obras de infraestructura. Recordemos que para esos momentos, ya los años 40, empieza a tener un dominio absoluto del territorio y de la movilidad los automóviles particulares. Claro. ¿Y ese puente dónde quedaba? No se refiere al puente con ese nombre jocoso que se refiere a las nalgas de Rómulo de toda la vida. No o se puentes morochos también los llaman, pero popularmente son las nalgas de Rómulo. Lo dijiste tú. Bueno, no sabemos Remo que tenía que ver ahí, pero Rómulo ahí estaba. En un extremo estaba ese puente gemelo, sí, y en el otro extremo el de las Mercedes, que se hizo un poco más tarde. Correcto. Entonces, el de Veracruz por allí, más o menos. Exacto. Oh, Sí, okay. donde está el centro comercial, ¿no? Entonces, automercado. Y estaba este puente colgante entre medias. Entonces, ahí empieza a plantearse esa posibilidad de tener esa avenida principal que conecta a través de esos puentes con el norte de la ciudad y después otras vías paralelas como la Miguel Ángel, que se va a desarrollar sobre la zona más accesible, de menos pendiente, y la avenida Caurimare. Caurimare es una fijación en la zona, son los ríos los que le dan los nombres a la mayor parte de las avenidas, y está esta avenida Caurimare, hay una calle Caurimare, y estaba la Quinta Caurimare, que es la que se construye Inocente Palacio, ¿no? Y no es la urbanización Caurimare, eso es la avenida Caurimare de Bellomonte. Correcto. Y aclaro también, el puente que estamos diciendo no es el de Veracruz, es el que actualmente conecta a Chacaíto con las Mercedes. Claro, entonces empiezan a surgir una cantidad de puentes. Recordemos que también para el momento se está desarrollando la ciudad universitaria, y ya entonces todo este sector de la ciudad se empieza a integrar a través de todos estos sistemas de comunicación. Esta terraza sobre el Ávila entonces planteaba primero ese reto, la construcción sobre un cerro, sobre una serie de colinas de las viviendas y sobre todo de viviendas unifamiliares. Al principio en la parte de abajo sí estaban los multifamiliares. Ahora la gente tenía miedo de vivir en pendiente, y entonces Palacio, apoyado por el arquitecto que es el que hace el proyecto de urbanización, se llamaba Antonio Lombardini, igual que una actriz. Sí, señor. Y de eso nos vamos a seguir enterando luego de esta pausa. El arquitecto Lorenzo González Casa está con nosotros para conocer la historia de la urbanización Bellomonte.